bien, ya preocupados por los Muy segundos bien, parciales. estuvo excelente. No, por los segundos parciales, pero los segundos parciales Gracias. ya vamos adentro. Ya dieron fecha, ¿verdad? Sí, Lick, ya dieron Ya, fecha. Lick. El 17 comenzamos con el Bueno, primer. hay que empezar a estudiar la 3 y la 4. Hoy les voy a abrir el espacio para que suban tareas y más noche les voy a mandarle el link a las 2 personas que se tienen que examinar. Si oyen un poquito de ruido ahí, es que estoy conectado en otra actividad que no me puedo salir, pero igual es que escuchar un poco de todo, ¿verdad? A ver, Cristian Lucero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda con la elasticidad de la demanda, que yo estaba haciendo el cuadro ese de la tercera hoja. Y mi duda era con respecto a la variación de la cantidad y la variación del precio, que está en la fórmula. Ajá. Yo no sabía si la variación era, por ejemplo, en el problema dice que cuando el precio baja de 8 a 7, la variación sería la diferencia. Es 1. Sería 1. Sería la diferencia entre esos dos números. Ajá. Y cuando dice que sube de 53 a 68. La diferencia entre 53 a 68. Sí, aquí la tengo. Sería, creo que era 15, ¿verdad? Sería la diferencia entre esos dos números. Ajá. Ah, bueno, gracias, esa era mi duda. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, permítame un segundo. Es que a mí también me exigen ciertas horas de capacitación. Entonces, hay que agotar tiempo, ¿verdad? Un oído por un lado y otro oído por otro lado, pero eso sí, los 2 ojos con ustedes. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. ¿Me escuchan? Bueno, ahí estamos, pues. Sí, sí. Entonces, vean algo. El último día de clase, creo que nos tocaba retomar lo que es el origen, vamos a ver, el dinero mundial, si no estoy mal, ¿verdad? Así es. Según las hojas que ustedes tienen ahí. Ahorita voy a entrar. Economía C. Aquí está. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿a qué hora va a mandar el...? Más noche. Ahorita avancemos con la clase, Marcelo. Hoy se los hago llegar, hoy. Ok, pero no tengo una hora aproximada para... Yo les aviso. Ok. Estoy un poquito cargado ahorita del otro lado del trabajo, pero hoy salgo de ustedes. Bueno, entonces nos tocaría el siguiente punto, que es la creación de dinero. ¿Alguien tiene por ahí el link para comenzar a escuchar y yo empiezo a explicarlo, por favor? ¿Lo tienen? Licenciado, sí mandó ese audio. Sí, lo mandé a través de Telegram, si no estoy mal. Yo me recuerdo haberlo mandado. ¿O no? Aquí tengo, vamos a ver. Sí, lo mandé. Licenciada, buena tarde. Lo que hizo fue que nos pasó el link para que escucháramos los audios por Telegram. Es por eso que no aparece que lo haya mandado en WhatsApp, pero sí están publicados. Ajá. Ahí entonces. Yo les dije que por Telegram lo iba a mandar porque muy pesados, ¿verdad? Así es, licenciado. ¿Los tiene a la mano ahí, deciré? ¿O alguien más que lo tenga? Para que Yo los tengo todos, pero ¿cuál es el que quiere? Porque acabamos de salir. El de la estructura financiera todavía no. Estamos en la clase del dinero. Salimos de las funciones del dinero. Entonces ahorita... Teoría monetaria. Sí, teoría monetaria. Hay 3. Exactamente quiero dónde está. Ahorita le digo. Ay, patojos. O sea que no lo han oído.
Hay que cuando yo les mande algo, escúchenlo y así les es más fácil que comencemos clase. Dimos las funciones del dinero. La última fue como medio de pago. Cuando hablamos como medio de pago, hablamos nosotros de cómo está el numerario en circulación en Guatemala. Entonces ahorita nos tocaría lo que es el dinero mundial. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Ya lo ubicaron. Hay que estar revisando las cosas, porfa. De ese dinero. Siempre una mercancía. Permítanme. Una función que el dinero viene desarrollando como medio de circulación. Y en circulación, la impresión de luz de internamente. Y esto da como consecuencia el origen y nacimiento del dinero mundial. Que aquí en la actualidad de moneda, y el numerario en circulación está formado por el efectivo en manos del público. Esto es lo último que estábamos escuchando. Que poseen los bancos. Cuando nosotros hablamos de la creación del dinero, estamos hablando nosotros básicamente de los agentes quienes intervienen en la creación de dinero. Entonces, hay un dinero primario y hay un dinero secundario. ¿Me escuchan ahí, verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. En el dinero básicamente intervienen 4 agentes. Primero, el Banco Central. Segundo, los bancos privados. Tercero, las instituciones gubernamentales. ¿Ya? Y básicamente, o sea, el público, que sería el siguiente. Repito, la banca central, los bancos privados, las instituciones gubernamentales y el público. O sea, el público es el cuentaviente, ¿verdad? Y esto consiste básicamente en dinero primario y dinero secundario. Cuando nosotros estamos hablando de dinero primario, bien, ¿qué estamos viendo aquí? El dinero primario es todo el numerario en circulación. Es decir, cuando se imprimen billetes, cuando se acuñan monedas, o sea, es todo aquel dinero que esté en circulación. La palabra es numerario. Es decir, está formado por efectivo en manos del público y por las reservas que poseen los bancos. O sea, todo eso que se mueve, el dinero que está guardado, el dinero que anda en circulación, el que ustedes posan en efectivo, todo eso es dinero primario.
Bueno, luego tenemos la creación del dinero primario. Lo realizan los bancos a través de los siguientes mecanismos. Primero, compra de oro y divisas. Segundo, lo que son bonos y títulos de valores, operaciones de mercado abierta, títulos, valores, operaciones y todo aquello que conlleve operaciones de estabilización monetaria, porque se necesitan de ciertos instrumentos que lo que persiguen es que el panorama monetario sea estable, ¿verdad? Sea sólido. Sea al decirles que sea estable, es que la moneda, eso se refleja cuando la moneda no fluctúa mucho. Eso se refleja cuando la moneda es estable, o sea, la paridad ante una divisa, una moneda dura, como se le pueda llamar. Entonces el oro se mantiene en ese nivel. Bueno, ahora cuando hablamos de dinero secundario, este lo crean los bancos. ¿Cómo? Este lo crean los bancos a través de los préstamos. ¿Sí? Cuando el dinero está ahorrado, ese dinero es primario. Y cuando el dinero sale del banco para prestárselo a otra persona, eso ya se convierte en dinero secundario. ¿Sí? O sea que todos los depósitos, toda la guarda que los bancos tienen en su sistema de sus cuentavientes y ese dinero lo utilizan para préstamos u otro tipo de actividades, entonces ahí se convierte en dinero secundario. ¿Sí? Entonces, acá el Banco Central obliga a los bancos privados a mantener un porcentaje de la totalidad de los depósitos llamado el encaje legal. El encaje legal, pues, es lo que los bancos están obligados a depositar en la banca central, ¿verdad? Como una forma de garantía, como una forma de mantener esa estabilidad. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? La idea aquí es que ustedes tengan en cuenta cuál es la diferencia entre dinero primario y dinero secundario. A ver, Elder Díaz, ¿le quedó claro cuál es la diferencia? Sí, licenciado. ¿Algún comentario? Ninguno, Lic. ¿No? Bueno. Entonces, luego, sabiendo nosotros eso, pasamos a lo que es el dinero mundial. Que alguien lea ahí, por favor. Ya ubicaron las hojas, ¿verdad? ¿Por dónde andan? Yo les mandé también ese material, por favor. El dinero mundial. Al rebasar la circulación interna de mercancías de un país, ya no funcionan las formas nacionales de patrón de precios, monedas y billetes. Se cumple la función de dinero mundial. Cuando impera el patrón oro, hay un retorno a la forma originaria de metales preciosos, plata y oro en forma de barras. En el comercio mundial, las mercancías expanden su valor con carácter universal. El dinero se enfrenta a las mercancías como dinero mundial. El dinero mundial funciona como medio general de pago para saldar las balanzas comerciales, como medio general de compra cuando un país realiza compras unilaterales a otro, cuando el equilibrio tradicional de compra y venta es interrumpido súbitamente entre dos naciones, cuando, por ejemplo, una mala cosecha obliga a una de ellas a comprar extraordinariamente. Por último, el dinero mundial funciona como materialización social absoluta de la riqueza, cuando no hay compras ni pagos, sino el traslado riqueza de un país a otro, a través de préstamos, subsidios de un país a otro, inversión extranjera directa, etc. En la actualidad, las divisas funcionan como dinero mundial. Esta función ha variado de acuerdo al desarrollo del comercio y del sistema financiero internacional. A principios del siglo XIX, Inglaterra era el país capitalista más importante, junto con otros países con quien tenía estrechas relaciones comerciales. Estableció su moneda en términos de una paridad oro determinada, y estas monedas eran convertibles a oro en cualquier momento. Este funcionamiento del dinero mundial fue llamado patrón oro. El medio circulante estaba compuesto por papel moneda y depósitos monetarios, además de monedas de oro. En el comercio mundial, los saldos eran pagados con barras de oro. Existió la tendencia a depositar los lingotes de oro en los centros financieros tales como Londres o Nueva York,
lo que permitió la emisión de giros al exterior con la garantía de ese oro. Con ello fueron facilitadas las operaciones comerciales internacionales. Los exportadores recibían giros por sus ventas y vendían sus giros a los banqueros por libras esterlinas. Los importadores adquirían estos giros para pagar sus compras. A estos eran cambiados por libras esterlinas y estas convertibles a oro fue llamado patrón cambio oro. El dinero mundial por excelencia antes de la Primera Guerra Mundial fue la libra esterlina. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Resumamos entonces. Bien. El dinero mundial, ¿por qué se le llama así? Primero, por el mismo desarrollo que se da dentro de las sociedades. Entonces, el comercio acelera crecimiento. El comercio lo que hace es hacer mercados fuera de fronteras, o sea, se transnacionaliza la economía y es ahí donde los mercados internacionales se dan auge. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, acá ya los países no pueden usar para comprar o para vender su propia moneda, sino que tiene que haber una moneda que sirva de equivalente, que en este caso se le conoce como dinero mundial. Y el dinero mundial no es más que las divisas, en el caso de Guatemala. Ya Guatemala ya internamente su mercado ya no da para, o sea, internamente nosotros adquirimos o podemos negociar o podemos vender y podemos comprar a través del quetzal, pero fuera de nuestras fronteras ya no podemos hacer eso. Entonces imagínense ustedes, ya a nivel de naciones, con esa globalización económica, surge la necesidad de saldar balanzas comerciales. Las balanzas comerciales son dos rubros que conlleva lo que es la exportación y lo que es la importación. En este sentido, la primer moneda que se usó como dinero mundial fue la libra esterlina, pero esta fue perdiendo su valor y hoy por hoy, pues una de las divisas fuertes que hay aún es el dólar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dinero mundial, no es más que aquel papel moneda, aquella divisa que se utiliza para poder comercializar entre una nación y otra. Es decir, cuando las economías adquieren el carácter de transnacionalización, entonces ahí es donde el dinero es mundial, porque no tiene fronteras, no tiene límites y puede ser usada por todos los países del mundo. ¿Estamos claros ahí? ¿Qué es el dinero mundial? Sí, licenciado. Bueno, Sí, luego licenciado. seguimos con el proceso de desmonetización del oro. Entonces, vean, el sistema monetario internacional fue alterado a raíz de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde apareció la libra esterlina. Entonces, para financiar guerras se necesitaba de mucho, o sea, producir oro era muy lento. Entonces, en ese momento, en la guerra se dieron cuenta realmente que hacer oro, pues era demasiado lenta con la velocidad que se desarrollaba una guerra. Y fue así como el oro dejó de ser, al decir desmonetizarlo, se refiere a que no es es importante, pero no. Entonces fue donde agarró más fuerza el papel moneda, ¿verdad? Entonces, a raíz de 1929, la famosa recesión económica que se vivió, muchas empresas, muchos estados y sus empresas en general sufrieron quiebras, sufrieron muchas transformaciones que conllevaba primero la participación crucial del Estado porque cuando hablamos de una presión inflacionaria, estamos hablando que es insostenible el costo de vida, que es inconcebible lo que es el valor de la moneda, se deprecia tanto que ya no hay oro. Entonces lo que se necesita es hacer mucho dinero por parte del Estado y sacarlo a circulación. Entonces los años 29, los años 30. Entonces fue la parte más dura con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En este sentido,
Primero, pierde su importancia lo que es el patrón oro, pierde su importancia lo que es la libra esterlina, ¿sí? Y agarra fuerza lo que es hoy por hoy el dólar. Fue así como comenzaron a subvaluarse muchas monedas, y por la importancia y la hegemonía que adquirieron países como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, fue donde su moneda se hizo fuerte, su economía se hizo sólida, y eso dio lugar a que el dinero funcionara de manera equivalente, de manera mundial, hasta hoy por hoy lo que se está viendo. Entonces es el dólar ahí donde entra a sustituir la libra esterlina, ¿sí? Es ahí donde se deja de utilizar el oro como tal, y pasamos a ver lo que son las divisas como monedas equivalentes de cambio a nivel mundial. Cuando hablamos nosotros de estabilizar y de saldar cuentas y balanzas comerciales, ahí estamos que comercial, acuérdense siempre, importar y exportar. Eso es, en este sentido, hay una relación entre dinero y precios. Cuando estamos hablando nosotros entre dinero y precios, bueno, vemos nosotros que los precios de las mercancías se determinan por el valor de las mismas mercancías y por el mismo valor del dinero, o sea, tienen relación, ¿verdad? O sea, dependiendo del tipo de mercancía, así va a ser el valor el precio que tenga para adquirir. Entonces, si las mercancías suben, pues primero el trabajo socialmente necesario invertido va a subir también en su producción, o sea, todo va desencadenado, y a la vez hay una fluctuación de precios, ¿verdad? Y así sucesivamente, si los valores de las mercancías caen, pues sus precios caen, y se desvaloriza el trabajo, porque muchas veces en algunos países desarrollados donde se produce mucho, cuando hay una buena alza de producción, todos los sueldos mejoran, pero se da caso contrario cuando los precios de las mercancías caen. Entonces el valor de la mano de obra o el salario tiende a caer también. O sea, es una relación directa, una relación proporcional. Entonces, si hablamos de dinero a precios, cabe mencionar unas definiciones como lo que es la inflación, la depreciación, la deflación, y también está la deflactación, y está la hiperinflación también, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos nosotros de inflación, ¿cómo lo entendemos? Como una alza generalizada y sostenida de los precios. Y esto tiene diversas causas, ¿verdad? Primero, por las condiciones oligopólicas de mercado, que puede tenderse a darse la especulación. Especular es esconder mercancías o dejar de producirlas para que su precio suba. Entonces, cuando hablamos de inflación, por favor, es una alza generalizada y persistente de los precios de los productos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que cuando los precios se van hasta arriba, hay inflación. Eso influye sobre su capacidad de compra, sobre su capacidad de adquisición, en fin, de todos esos factores. Entonces, ustedes lo hemos estado viviendo hoy por hoy en todas las economías, están teniendo ese tipo de problema porque todo está más caro. Entonces, a eso se le llama inflación, cuando el costo de vida aumenta. Pero aumenta porque todo está caro, pues, y sigue subiendo en lugar de bajar. Miren, el caso del combustible, baja, sube, pero ya no llega a su valor real, ¿verdad? Sino se sostiene, le suben $1, le bajan 25 len, le suben 2 quetzales, le bajan 50 centavos, y así sucesivamente se mantiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando realmente el costo de vida aumenta? Pues los salarios reales se deterioran, ¿verdad? O sea, el poder de compra disminuye, ¿verdad?
porque cada vez con lo que antes se gastaba, con lo que antes ustedes conseguían o compraban o consumían con 100 quetzales, posiblemente hoy lo tengan que consumir con 120, 130, ¿va? Entonces eso les va mermando. Entonces ahí es donde vienen los ajustes, ¿verdad? Entonces la inflación tiene diversas causas. Lo primero, pues, está el carácter monopólico del Estado y del mercado, que ya vimos que es eso. O sea, cuando hay monopolio no hay competencia en el mercado, ¿verdad? Los precios son manejados, los precios son dirigidos, o sea, no hay condiciones para eso. Lo segundo, pues, la devaluación de la moneda, eso es otro factor muy importante. Cuando hablamos de devaluar moneda, se refiere a que el quetzal lo estamos comparando con el dólar, por ejemplo. Entonces, devaluar una moneda es cuando la moneda local se compara en relación con una moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, eso hace que si aquí dependemos de mercados externos, las importaciones cada vez vienen más caras y eso hace que la moneda se siga depreciando, o porque los niveles de producción no son los adecuados en el país, entonces hace que exista una inestabilidad política monetaria que tienda a que el quetzal caiga, ¿verdad? En proporción a unas monedas extranjeras, ¿verdad? Cuando hablamos que los gastos estatales y privados, ese es otro factor bien importante. Cuando un estado es muy grande, cuando un estado es muy oneroso, es decir, el funcionamiento como tal, entonces eso implica también que el quetzal ya no estire, ¿verdad? Entonces eso provoca inflación, porque es tan oneroso tener un estado que eso influye mucho, impacta por la cuestión de impuestos, impacta por, ¿cómo se llama? Porque es demasiado el flujo de dinero que se necesita, y entonces hay que producir dinero y no hay respaldo productivo para poderlo sostener. Igual los gastos privados, ¿verdad? Privados se refiere a cuando el sector económico no produce, cada vez produce menos o cada vez menos, y hace que esa producción, esos productos para consumir sean muy caros. Entonces eso hace también que se provoque una inflación. O sea, la inflación está relacionada a que la capacidad de compra o el valor adquisitivo del quetzal cada vez es menos. Y lógicamente, pues las políticas de liberación económica, ¿verdad? Es decir, si no se controlan, el Estado tiene que ser un buen interventor, tiene que ser una maquinaria que lo que evite es que los precios se disparen, ¿verdad? Que haya un control sobre eso. Tenemos el caso de la luz, que es muy necesaria, tenemos el caso del gas. Todos esos factores vienen a incidir a que la inflación genere alza y costo de vida, y eso lógicamente se va a dar cuenta o lo van a sentir ustedes como ciudadanos, porque el bolsillo cada vez alcanza menos. Bueno, eso es en cuanto a la inflación. Luego tenemos nosotros la deflación. Pues la deflación es un término contrario a lo que es la inflación. Cuando hablamos de deflactar, se refiere a que los precios de los productos bajan de manera generalizada. Es decir, si algo costaba 10 y llegó a 15 y después al tiempo vuelve a 10, ahí es donde hay deflación. O sea, porque los precios vuelven a su valor real, ¿verdad? A su valor original. Entonces, por el lado de la inflación está la depreciación monetaria. O sea, en la depreciación monetaria, cuando ustedes la entiendan la que es el poder de compra disminuye, o sea, que constantemente el valor del quetzal se deteriora. Entonces, no les alcanza para compras internas. La depreciación se mide internamente dentro del país, ¿verdad? Muy caro obtener y cada vez compramos menos. Ahí hay depreciación. ¿Por qué? Porque lógicamente hay inflación, ¿verdad? Y la devaluación monetaria, esto es el valor de nuestra moneda, o sea, el valor del quetzal con respecto a monedas internacionales. Pensemos en el dólar, ¿verdad? Es decir, que cuando vamos a cambiar quetzales por dólares, cada vez
nos cuesta más. O sea, cada vez ese tipo de cambio es más caro. Y esto, lógicamente, pues es algo real y es algo tangible que sacan un promedio es un promedio de como se conocen los bancos de tipos de cambio. Miren cuánto les compran a ustedes, cuánto venden ustedes $1 y a cómo les venden a ustedes $1. O sea, si hay una diferencia de más de 20, 30 puntos, no sé ahorita exactamente, ¿verdad? Y la hiperinflación es una inflación pero acelerada, ¿verdad? Si la inflación gradualmente va subiendo y va subiendo, la hiperinflación sube aceleradamente, ¿verdad? O sea, es una subida, pero de aquellas verticales, ¿verdad? Y de la noche a la mañana son muy fuertes esas contracciones que se dan, ¿verdad? Por un lado, y hay también otro término que se llama estanflación, que aparte de la inflación que hay, los sectores productivos del país se estancan, o sea, la producción se detiene por X o Y. Normalmente en las hiperinflaciones, ahí se combina la estanflación, ¿verdad? O sea que ya el mercado ya no hay suficiente capacidad de compra, entonces las empresas o los sectores productivos producen en menos proporción, entonces hay un momento en que todo se estanca, ¿va? O sea, todo es en menos proporción y eso pues ya trae lo que es las consecuencias, ¿verdad? Como el desempleo y otros factores que vienen a causar más estragos en una economía. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Licenciado. Sí, Wilmer. Solo con una consulta, Lick. Entonces, la hiperinflación es cuando la inflación es como fuera de lo que comúnmente es, que a veces son como inflaciones de las que siempre hay, y la hiperinflación es cuando es mucho mayor a eso. Es más alta, o sea, es vertical de una vez, es una línea hacia arriba, ¿verdad? Ah, ok. Eso no lo hemos vivido todavía en el país, ¿verdad? Aquí va subiendo 5%, luego sigue el 10%, por ahí anda el 15%. Costo de la canasta creo que subió como un 15, 20% más o menos, ¿verdad? Pero si hablamos de una hiperinflación, estamos hablando de un 70 para arriba, un 70% para arriba, ¿verdad? O sea, eso, el país realmente nunca lo ha vivido. Eso en estas naciones no se da. O sea, cuando eso se da en un país es porque el país quiebra de una vez, ¿verdad? Eso se vivió por los años 29 y años 30. Luego lo vivió Grecia, creo yo, por la época del año 2000, 2005, por ahí más o menos, cuando Grecia quebró y tuvieron que vender todos sus activos, ¿verdad? Para poder recuperar, y los países miembros de la Comunidad Europea, especialmente Alemania, fue el que más financiamiento dio. ¿Venezuela no vivió la hiperinflación, Lick? Perdona. Ellos están en ese nivel, usted. Por eso ya vio todos esos éxodos masivos que hay. El problema ahí es que quieren centralizar todo y no se puede cuando son millones de habitantes, ¿verdad? Eso lo está viviendo una parte del pueblo, porque hay otra parte que no. Hay otra parte que está bien, ¿verdad? Sí, ¿alguien más? Sí, solo con otra pequeña pregunta, ¿solo podría usted explicarme nuevamente lo de la depreciación monetaria? Porque yo entendí que es cuando el valor de la moneda dentro del país se deteriora, ¿correcto? Sí, por ejemplo, si vamos a ver, si por ejemplo una su gaseosa, ¿cuánto vale ahorita una gaseosa normal? En una tienda. Sales, creo yo. ¿Cuánto? Como 7. 7 o Va, 8. sí. Va, entonces, si usted se da cuenta, hace un par de años costaba 5, ¿verdad? Sí. Y el precio de la gaseosa sube 2 quetzales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí su quetzal se está depreciando, porque tiene que pagar más por el mismo producto que usted consumía con menos valor, 2 quetzales menos tiempo atrás. No sé si me explico. Ok, sí, siempre esto es referente dentro del país, ¿verdad? La depreciación es adentro, la devaluación es afuera. Ok, entiendo, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Sí, Edín.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tal vez solo para agregar algo, esta depreciación de la moneda la podríamos encontrar en las estadísticas que cuelga en su página el Banco de Guatemala. Sí, ahí es. Recientemente, hablando de a septiembre del año pasado, recuerdo que me tocó que hacer un análisis de eso, y la moneda estaba con relación a años atrás a la par de un quetzal. Ahora, lo que antes se compraba con un quetzal, perdón, lo que antes se compraba con 60 centavos, ahora lo tenemos que comprar con un quetzal. Así es. Y también entre los datos interesantes que cuelgan en la página es que en algunos departamentos la moneda está más depreciada que en otros. Pero esa información en el Banco de Guatemala la podemos encontrar, compañeros. Gracias, compañero. ¿Alguien más? ¿O alguien que quiera aportar algo? Gracias, Edín. También, por ejemplo, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Casi no le escucho, Claudia, perdone. Bueno. No se escucha, licenciado. No se escucha, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar ahí un poquito más. Ah, Ahorita sí le escucho, Claudia. Así. También en relación a lo que es el valor del costo del pasaje. Anteriormente tenía otro costo, pero por ejemplo después de la pandemia todo subió y ya no le bajaron el costo, ¿verdad? Del valor del pasaje que originalmente estaba. Gracias. Esos son ejemplos es lógicamente la depreciación que estamos viviendo por la misma inflación que se vive, ¿verdad? Hay mucha escasez realmente. Podría ser escasez, le llamo yo, o en fin, no sé. Pero también no podemos ser un estado subsidiario porque eso lo que genera al final es más deuda, ¿verdad? Es más deuda y eso lo que hace es comprometer más, o sea, sanear las finanzas. Ahorita a estas alturas es bastante difícil, ¿verdad? Bueno, después de eso tenemos nosotros el tema que es la estructura institucional del sistema financiero en Guatemala. Cuando hablamos de la estructura institucional del sistema financiero de Guatemala, podemos pensar nosotros en esto. Sí, ya lo creo que tengo el audio lo tengo separado, ahorita lo voy a ver. Permítanme un segundo. Aquí está. La banca privada, las sociedades financieras, las compañías de seguro, las compañías de finanzas. Para continuar con el desarrollo de la unidad número 4, o sea, la teoría monetaria. A las instituciones que permítame un segundo. Como lo dice el Banco de... Ahí está. Continuar con el desarrollo de la unidad número 4. ¿Escuchan ahí? O sea, la teoría monetaria. No se escucha. El tema del manejo de la estructura institucional del sistema financiero de Guatemala. Al hablar de la estructura institucional nos referimos a las instituciones que la conforman, como lo es el Banco de Guatemala, la banca privada, las sociedades financieras, las compañías de seguro, las compañías de finanzas, las casas de cambio, las compañías almacenadoras. También existe otro grupo que tienen una cierta fiscalización y que hay una diferencia entre las primeras y las segundas, ya que las segundas no se consideran dentro del sistema federado bancario, mas sin embargo tienen supervisión de parte de instituciones específicas, ¿verdad? También en algunas interviene la superintendencia de bancos, que estas prácticamente
vienen a supervisar y darle inspección a todas, ¿verdad? Como lo son las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, las empresas comunitarias asociativas, las organizaciones no gubernamentales, o sea, las ONG, y las organizaciones privadas de desarrollo. Eso es en cuanto a la estructura institucional. En cuanto a las cabezas de la política monetaria en el país, o sea, ¿quién es el responsable directo? Diremos que es la Junta Monetaria, ya que la Junta Monetaria es la máxima autoridad monetaria del país. Es el que determina la política monetaria, cambiaria y crediticia en el país, vela por la liquidez y la solvencia del sistema bancario nacional y asegura la estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional. Luego sigue otra institución que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es un órgano de la banca central. Es un órgano eminentemente técnico que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria. O sea, recibe instrucciones de la Junta Monetaria. Y su función principal es ejercer vigilancia e inspección sobre todas las instituciones que mencionamos, como lo es el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, las instituciones de crédito, las entidades afianzadoras de seguros, los agentes generales de depósito, las casas de cambio, los grupos financieros, las empresas controladoras de grupos financieros, etc. Ya, si empezamos a desglosar nosotros esa estructura que mencionamos, la estructura del sistema financiero en Guatemala, a nivel de institución lo encabeza el Banco de Guatemala, cuyo objetivo fundamental es que contribuye a la creación y mantenimiento del desarrollo ordenado de la economía nacional, lo cual propicia las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. Cuando hablamos de estas funciones o el objetivo principal del Banco de Guatemala, vemos nosotros ahora en esta pandemia del COVID, cuando el tipo de cambio, o sea, el dólar se disparó, que pasó de 8 a 1. El Banco de Guatemala tuvo que sacar reservas y vender dólares en 3 oportunidades para mantener el tipo de cambio y regresarlo por debajo de los 8. Ahora, dentro de los instrumentos de la política monetaria son 5. Paremos ahí. Vean, pues, primero, en esta parte de la estructura institucional del sistema financiero de Guatemala, lo encabeza el Banco de Guatemala, le sigue la banca privada, le siguen las sociedades financieras, las compañías de seguro, las compañías de finanzas, las tasas de cambio y las almacenadoras. También están aquellas instituciones que no están sujetas directamente a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, las que norma el Código de Comercio y las leyes civiles, como las cooperativas. Pero las cooperativas hoy por hoy, ellas se manejan a través de un consejo de fiscalización, pero está también la IBE encima, ¿verdad? La IBE sí la tienen encima. Las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, las empresas comunitarias que también manejan dinero, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales, que esas las fiscaliza, por ejemplo, las que manejan dinero del Estado, es la Contraloría, pero que al final está la IBE detrás, ¿verdad? Por la cuestión de lavado. Y todas aquellas organizaciones que en todos aquellos lugares donde están, por ejemplo, están fuera de lo federado, se les llama, porque aquí se le llama banca federada, ¿verdad? Y no federada. Entonces, estas de abajo que estoy mencionando yo, esas no están dentro de la banca federada, pero sí tienen tienen fiscalización, todo lo que es
todo lo que tiene que ver con la IBE es por cuestión de cuido para evitar ilícito como lo que es el lavado, ¿verdad? Entonces, en materia financiera o monetaria, la máxima autoridad va a ser la Junta Monetaria. Esta básicamente determina la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Esta es la que tiene que velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional. Esta es la responsable de asegurar la estabilidad y fortalecimiento del ahorro nacional. Acuérdense que el brazo de todo esto, la cabeza, es la Junta Monetaria. Por otro lado, la Junta Monetaria tiene sus auxiliares, y así se les quiere llamar. Uno va a ser la Superintendencia de Bancos, que depende directamente de la Junta Monetaria. Dentro de estos, la Superintendencia de Bancos, pues esta es parte de la banca central, o sea, del Banco de Guatemala. Actúa bajo dirección de la Junta Monetaria. Esta básicamente su chance es ejercer vigilancia e inspección sobre el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, las sociedades financieras, las instituciones de crédito, las entidades afianzadoras de seguros, en fin. Está también los almacenes generales de depósito, las casas de cambio, los grupos financieros, las empresas controladoras de grupos financieros, las demás entidades de otras leyes dispongan. O sea, esta tiene la supervisión de todo, ¿verdad? Dentro de la Superintendencia de Bancos hay otros órganos que hacen su labor cada uno, pero el brazo derecho del Banco de Guatemala, al final, es la Superintendencia de Bancos. Y quien tiene la responsabilidad de todo esto va a ser la Junta Monetaria. Luego tenemos nosotros el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, pues, esto básicamente tiene un objetivo fundamental, es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables del desarrollo ordenado de la economía. O sea, el Banco de Guatemala es el responsable de la estabilidad económica del país, ¿sí? Este va a propiciar condiciones favorables en materia monetaria, en materia cambiaria y en materia crediticia, promoviendo también la estabilidad general en el nivel de precios. Lo que yo les decía para la pandemia, las 3 intervenciones que tuvo que hacer el Banco de Guatemala. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, gracias. Primero, que es el encaje bancario. El segundo, que es el depósito legal. El tercero, que son las operaciones de estabilización monetaria. El cuarto, que son las operaciones de mercado abierto. Y el quinto, que son la compra y venta de moneda en general. Estos 5 instrumentos de política monetaria aparecen en el material que se les dio a ustedes para que profundicen un poquito más sobre la lectura. Ahora, siguiendo con las instituciones, le corresponde a los bancos. Esto voy a explicarlas de una vez acá. Bueno, dentro de los instrumentos de política monetaria, enunciamos 5. El primero, que es el encaje bancario, que es un porcentaje. O sea, todos los bancos, de todo el dinero que captan, tienen que hacer un depósito, ¿sí? Un depósito al Banco de Guatemala, que es una exigibilidad que tiene que ser inmediata, ¿verdad? O sea, esto básicamente es para fortalecer el FOPA, para fortalecer supuestamente el control de los bancos que no lleguen en zona de riesgo. Entonces, antes se hablaba de encajes del 8%, se hablaba de encajes del 12%. En fin, eso es muy variable, es dependiendo la sanez de los bancos y el nivel de, ahí sí que como dicen, cuando entran están en verde y pasan a amarillo, entonces ahí las intervenciones son un poquito más directas, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el depósito legal. Esto es básicamente el porcentaje del monto total de todas las operaciones pasivas contingentes o de servicios que realicen las entidades.
que sin ser un banco conforman un grupo financiero, así como las sociedades sujetas a vigilancia e inspección de la superintendencia. Vean, el encaje bancario es un porcentaje que se deja, el depósito legal es otro, que eso viene a agarrar todo lo que es fiscalizado por la superintendencia, todo aquello que conlleva dinero, porque vean, las financieras prestan, pero las financieras, ¿de dónde prestan? Estas financieras, la gran mayoría pertenecen a los bancos, porque ahí van a ver ustedes que los únicos que pueden captar son los bancos. Entonces estos bancos hacen sus préstamos y también le meten dinero a las financieras. La diferencia son las tasas, ¿verdad? O sea, en una financiera es un poco más rápido obtener plata,